Daremos paso ahora, escuchando la ponencia, Contratos inteligentes y su regulación, a cargo de Antonio Tejeda, presidente del Comité Euroamericano en Derecho Digital de España. Antonio Tejeda es profesional de la informática desde 1989, programador y redes de NT, es actualmente expert in digital transformation for the legal industry and business, commercial law, TIC 4.0 and IT law. Doctor en Derecho de la Unión Europea, profesor vinculado de la Universidad UNED en España, abogado litigante en España, presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, SEA Digital Law, relator general de la Federación Interamericana de Abogados y secretario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Adelante, doctor. Buenos días. ¿El audio se encuentra bien? Sí, señor, se encuentra perfecto. Adelante. Bueno, en primer lugar agradecer a la universidad y a los organizadores la oportunidad que me brinda de poder participar en este evento tan excelente que vengo siguiendo en la mayoría de las ponencias desde el primer día que comenzó el congreso, que fue el lunes. Así que muy agradecido y comenzando por no perder tiempo y por ayudar a que el doctor vuelva otra vez a incorporarse. Bueno, tengo que hablar de Smart Contract y su regulación y obviamente esto tiene muchísima complicación técnica y legal, como todos ustedes saben, ¿no? En casi todos los encuentros sobre blockchain y Smart Contract sale siempre a relucir que los contratos inteligentes ni son contratos ni son inteligentes. Eso es algo que yo creo que es ya de común en todos los eventos. Esto nos causa un trastorno inicial, ¿no? Y nos obliga a empezar casi desde cero, desde el principio, ¿no? Para conocer de qué estamos hablando, ¿no? Hoy en día está todo controlado por sistemas informáticos, como ustedes saben, ¿no? Y en el desarrollo de aplicaciones es normal que los programas creen una serie de puertas a su aplicación, que es lo que se llama APIs, y estas puertas permiten que otros programadores puedan entrar a esa aplicación para crear o obtener información desde fuera, de otras aplicaciones. El servidor de esa aplicación está controlado por alguien que tiene la capacidad de hacer que mañana el programa funcione de diferentes maneras si eso quisiera hacerlo. Es decir, todo está centralizado y puede cambiar al arbitrio de ese tercero. Por tanto, eso no es un smart, eso no es inteligente. Por tanto, hablemos un poquito de técnica. Hay que distinguir entre distintos tipos de bases de datos a los efectos que aquí nos ocupa para dar una somera explicación. Tenemos tipos de arquitectura de base de datos como la arquitectura centralizada, en la que los sistemas de base de datos centralizados son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. Es decir, por ejemplo, la base de datos que pueda tener cualquiera de ustedes en cualquiera de sus ordenadores. Tenemos la arquitectura de base de datos cliente-servidor, en el que todo tipo de computadores, sistemas operativos, protocolos de red y otros tipos de software y hardware pueden interconectarse y trabajar coordinadamente para lograr los objetivos del usuario. Es decir, son ordenadores que están conectados a un PC central, como suele ocurrir o ocurrían antiguamente, sigue ocurriendo obviamente en las universidades. Tenemos la arquitectura, que es a la que quiero llegar, de base de datos distribuidas. Esto es un sistema de computación distribuida que consiste en un conjunto de computadores que están interconectados entre sí formando una gran red y que cooperan para realizar una determinada tarea o tareas. Y dentro de este sistema de computación distribuida tenemos un registro distribuido, que sería ya concretamente una base de datos, bases de datos, concretamente vamos a centrarnos en una, en la que existen múltiples copias idénticas y que se encuentra distribuida entre dispersos participantes. El ejemplo más conocido de aplicación de esta tecnología sería la de los criptoactivos y singularmente el Bitcoin. Una diferencia destacada entre una DLT, una Distributed Ledger Technology, y una base de datos distribuida tradicional radica en el procedimiento de actualización. Es decir, mientras que en una base de datos tradicional los participantes confían unos en otros y colaboran para mantener los datos, en una DLT, de la que estamos hablando ahora, sobre la que se aplica blockchain, no existe esa confianza de las partes y son todos
los participantes los que de forma colectiva verifican que los registros son correctos o no. Entonces, dejemos claro que la DLT y blockchain son ejemplos de bases de datos, pero que no son sinónimos. Y esto yo creo que es bastante importante. La blockchain es una forma de DLT. Con el tiempo han aparecido no solo otras cadenas de bloques, sino cadenas de bloques ligeramente diferentes, aunque con una base tecnológica similar. Si tenemos, por ejemplo, Ethereum o NEN. Ethereum es, como saben, sobre la que se están construyendo los contratos inteligentes, los smart contracts actuales. ¿Y qué otras formas de DLT existen? Pues tenemos Tangle, tenemos Nano, y Hashgraph, bueno, y otras que van a aparecer. Resumiendo, blockchain es como un coche y DLT es como un vehículo. O sea, hay muchos tipos de vehículos y blockchain es uno de ellos. Los demás vehículos no son ni mejores ni peores, simplemente funcionan distintos o están habilitados para hacer cosas distintas. Imagínense que quieren entrar con un camión en un bosque donde está completamente plagado de árboles. Obviamente necesitaremos otro tipo de vehículo. Entonces, vamos a hablar qué es el blockchain. El blockchain surge sobre 2008 dentro del proyecto de Bitcoin. El origen del dinero digital fue posible gracias a la elaboración de un sistema de seguridad prácticamente impenetrable. Porque blockchain, o la cadena de bloques, en su versión en castellano, es una base de datos que está autorizada y distribuida que permite anotar datos de todo tipo, que no pueden ser revisados o alterados, solamente pueden ser añadidos hasta el momento. Lo escrito no puede modificarse, aunque sí consultarse, como vengo diciendo, en cualquier momento. De hecho, además, está accesible a todo el mundo y en verdad que haya millones de ojos observando lo que está escrito en ese libro es lo que hace materialmente imposible que lo escrito pueda manipularse. La pregunta lógica es ¿quién mantiene y actualiza y asegura blockchain? Pues todos los ordenadores que forman parte de esa cadena, que pueden ser un ordenador, cientos o millones de ordenadores. De este modo, cada ordenador que integra la blockchain mantiene siempre una copia de todas las anotaciones que se realizan y cada copia se mantiene sincronizada con la restante. En caso de discrepancia entre las copias existentes entre los distintos ordenadores, por un consenso matemático, vamos a entrar en detalle, se da mayor puntuación a la versión más completa. Entonces, esa será la copia compartida que se distribuirá en la red y será la que quedará anotada. Se habla de lo que es el ataque del 51%. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si se consigue hackear el 51% de esos ordenadores, sea uno o un millón, se conseguiría, obviamente, hackear o craquear el sistema. Sin embargo, este algoritmo materialmente es imposible porque Bitcoin o Ether tienen un gran tamaño y lo haría casi inviable. Además, el creador de Ether, Vitalik Buterin, en agosto del 2018, ha creado un nuevo sistema en el que se necesitaría hackear el 99% de los nodos. Incluso si adentramos un poquito más, y hay quien diga es que con la computación cuántica se puede conseguir descifrar esos algoritmos, efectivamente podría ser así, pero ya se está investigando también activamente en algoritmos postcuánticos que sean resistentes al cálculo cuántico, de tal forma que pueda ser impenetrable. Obviamente la informática conlleva a que esto es siempre prueba, error y nos podemos encontrar con cualquier cosa, pero obviamente las bases están sentadas y cada vez son ya de por sí las redes de blockchain son impenetrables a priori, de esta forma se conseguiría la impenetrabilidad absoluta o casi absoluta. Ya sabemos entonces, por tanto, qué es blockchain. ¿Pero para qué queremos saberlo? Pues porque queremos hablar de contratos inteligentes y esto es imprescindible. Entonces, ¿qué es un contrato inteligente? Para saber qué es un contrato inteligente, primero lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás, mirar hacia Nick Szabo, que ya lo conceptualizó hace más de 20 años. La idea de smart contract la concibió Szabo, que era la de permitir integrar en programas informáticos cláusulas contractuales. Esto es lo que nos interesa. Así se podría crear un sistema de contratación que dificultara o impidiera el incumplimiento contractual. Esto se consigue plasmando ciertas condiciones contractuales en el lenguaje máquina para que un ordenador pueda entenderlas y ejecutarlas por sí mismo. Y aquí surge un nuevo problema. Tanto el concepto de smart contract como a qué tipo de contratos nos referimos cuando hablamos de los contratos inteligentes. Estos problemas versan sobre su discutida naturaleza jurídica, como por ejemplo la del consumidor mediante blockchain
su personalización por Ethereum, los errores de programación y la responsabilidad civil, la protección y encriptación de datos de carácter personal, la formación y ejecución del contrato. Bueno, obviamente hay infinidad de problemas que pueden presentarse, ¿no?, con respecto a esa situación que comento. Con el término entonces contratos inteligentes queremos aludir dentro de las distintas concepciones a aquellos acuerdos productores de efectos jurídicos cuya peculiaridad esencial es que son autoejecutables, por estar total o parcialmente recogidos en secuencias de código informático. La ejecución del contenido no depende de la voluntad de las partes, sino que tiene lugar de manera automática una vez que se dan las condiciones que están preestablecidas por el código. A pesar de esta realidad, no es de creación reciente, como acabo de decir, ha sido desde la aparición de la tecnología de cadena de bloques cuando su presencia e importancia ha aumentado por la imposibilidad de que pueda ser mutable, o sea, por la inmutabilidad y obviamente porque son autoejecutables, ¿no? También a consecuencia de la aparición de esta referida tecnología es posible aludir a dos modalidades de contrato inteligente, dos pseudomodalidades. Aquí también hay muchísimas discusiones. Están los llamados Smart Code Contracts y los Smart Legal Contracts. Hasta donde conocemos, la primera persona que hizo referencia a esta dualidad fue el jurista canadiense John Stark en 2016. Entonces, ¿qué sería el Smart Code o Code Contract? Es una secuencia de código que son todo parte de un acuerdo existente y que están almacenadas y verificadas y ejecutadas en la cadena de bloques. ¿Y qué sería el Smart Legal Contract? Pues sería la secuencia de código que expresa todo o parte de ese acuerdo, pero no se encuentra ya registrada ni se ejecuta concretamente en una cadena de bloques. Sería, por tanto, una alternativa próxima a los contratos tradicionales, usualmente recogidos por escrito. O sea, viene a ser lo que normalmente conocemos, pero traducido en lenguaje máquina. Actualmente hay cierta identificación, por tanto, de los contratos inteligentes con la secuencia del código que se ejecuta en una cadena de bloques, en parte porque dicha tecnología facilita la circulación de bienes digitales, permite los pagos programados, así como la asistencia de un ordenador imparcial y tal. Pero es a los Smart Legal Contracts a los que inicialmente se refería Szabo cuando en la década de los 90 del pasado siglo acuñó el término Smart Contract, poniendo como ejemplo las máquinas expendedoras que ustedes conocen, en la que se introduce la moneda, facilita al consumidor pues automáticamente la consecuencia prevista, que es la de expenderle pues, el producto que sea. ¿No? Los dos subtipos o categorías de contratos inteligentes que acabo de mencionar, ¿qué tienen en común? La existencia de acuerdos implementados mediante un código informático y que se ejecutan de forma automática, una vez que se cumplen los presupuestos preestablecidos. En tal sentido, ambos son codes y ambos son legales, o de manera más precisa pueden producir efectos jurídicos. La distinción mencionada reside entonces tanto en el soporte donde se verifican dentro o fuera de la cadena de bloques, como en las características o consecuencias que pueden producir. De manera resumida, cabe señalar que los smart contracts que se ejecutan en una cadena de bloques resuelven algunos de los problemas que tradicionalmente suscitaban los contratos electrónicos, como la posibilidad de manipulación del mensaje o la prueba de su emisión y recepción. Además, en este caso, se benefician del sellado del tiempo propio de la cadena de bloques, de su carácter inmutable, de la reducción de costes, de la mayor eficacia, de todo lo que ustedes conocen y vienen oyendo hablar sobre la cadena de bloques y blockchain. Todo esto suena muy atractivo, obviamente, ¿no? Ahora bien, si el concepto tiene 20 años y el potencial es tan enorme, porque hasta hace muy poco nadie hablaba de los smart contracts. Y la verdad es que hasta desarrollos muy recientes los smart contracts han sido mayormente una hermosa teoría. Si bien hay ejemplos de contratos inteligentes entre nosotros, como los DRM, los Digital Rights Management, para gestionar licencias sobre contenido digital, pero bueno, eso es algo que estaba ahí, que simplemente lo digo como carácter explicativo. Resulta que los contratos inteligentes han estado sujetos a 3 importantes limitaciones desde su concepción y por eso han estado 20 años, por así decirlo, guardados en un cajón hasta poder ser desempolvados. Y ahora nos interesa hablar del Bitcoin en relación con el blockchain, porque la implementación de contratos inteligentes que no se produce hasta 2009, como he comentado, cuando aparece la primera criptomoneda, que es el Bitcoin, junto con su blockchain, que finalmente es el que proporcionó un entorno adecuado para los contratos inteligentes. Aunque curiosamente, Szabo ya había diseñado un mecanismo para una moneda digital descentralizada llamado Bitcoin en el 98, que nunca llegó a implementarse
pero que contiene muchas de las características del Bitcoin 10 años después. Hoy en día los contratos inteligentes se asocian principalmente con criptomonedas, es lógico. Pero por otra parte, es justo decir que uno no podría existir sin el otro y viceversa, ya que los protocolos descentralizados de criptomonedas son esencialmente contratos inteligentes con seguridad descentralizada y encriptada. Simplificadamente, Bitcoin es un sistema de pago y un activo moneda digital. Y hay otro debate, si es moneda, si no es moneda, pero bueno, vamos a dejar lo que es una moneda. Sin embargo, lo verdaderamente interesante para los contratos inteligentes y quizá la verdadera revolución es la tecnología que permite la existencia de Bitcoin, que es blockchain. Pero ¿cómo afecta entonces blockchain a los contratos inteligentes? Ahora ya sabemos que blockchain es una tecnología. Eso significa que no hay una única cadena de bloques, no hay un único blockchain. De hecho, puede haber infinitas. Si alguien quiere crear la suya propia, puede recurrir a servicios como Chain, como Slock.it. O sea, usando la tecnología de blockchain, puede crearse sistemas de pago y sus correspondientes monedas como Bitcoin, pero también Ethereum, Ripple, que son las más populares, pero bueno, cualquier otra. Dicho esto, de las 3 cadenas de bloques más populares, Ethereum en 2013, desarrollado por el criptógrafo ruso que comentaba antes, por Buterin, es seguramente la más importante porque es la que hace que los smart contracts se puedan desarrollar en plenitud. Porque si bien se pueden desarrollar también sobre Bitcoin, sin embargo es mucho más complicado. Porque hay por ahí una plataforma open source que es la Counterparty, que en 2014 ya empezó a desarrollar también aplicaciones peer-to-peer orientadas al sector financiero, tal, utilizando Bitcoin. Pero bueno, con respecto a los smart contracts, lo más importante es Ethereum. Volviendo al nexo entre smart contract y blockchain. Hemos comentado que el concepto de smart contract tiene casi 2 décadas y que aún así se ha utilizado escasamente debido a las 3 grandes limitaciones. La dificultad del código informático para poder afectar activos reales, la estricta regulación en cuanto al movimiento de activos, por ejemplo el dinero, y la dificultad de encontrar un ordenador en el que poder confiar y ejecutar el código. Pues bien, blockchain como tecnología resuelve por completo en buena parte esas limitaciones y Ethereum, llamada por algunos blockchain, lo hace todavía un poco más difícil. ¿Cómo? Pues los 3 límites los elimina o cuasi elimina. Por ejemplo, el primer límite de los activos, blockchain permite la existencia de activos completamente digitales, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum y otros. En relación a la segunda limitación, la estricta regulación, blockchain ha generado la creación de nuevos sistemas de pago y moneda que en la práctica están operando al margen de cualquier regulación presente, porque sabemos que esto se quiere limitar por razones obvias, ¿no? Por último, la tercera limitación, la confiabilidad, también es solventada por cientos de miles de ordenadores que se encuentran sincronizados y garantiza que el contrato no podrá ser modificado y que se ejecutará tal y como se indica. Hablemos un poco de la ley aplicable y la normativa, ya que hemos hablado un poco o bastante de la parte técnica, pero creo que es importante conocer no de dónde venimos como tal, que sí, sino el mundo en el que se está moviendo todo esto de lo que estamos hablando, porque si no entendemos, en cierta manera, esto no vamos a saber en muchas ocasiones de qué nos hablan cuando nos hablen de Smart Legal, del Código, que si tiene una naturaleza jurídica, que si tiene otra, porque hay tantísima literatura con respecto a esto que hace ya que nos encontremos en un mar de dudas cuanto más leemos y más estudiamos estos aspectos. Como resumen, yo diría que la ley aplicable a los contratos inteligentes es un tema que está descuidado y en ocasiones incluso se descarta por irrelevante o innecesario. De hecho, muchos autores afirman que los contratos inteligentes, especialmente cuando se almacenan y ejecutan con la ayuda de la tecnología blockchain, hacen que el derecho contractual y todo el sistema legal sea obsoleto. El código es ley, ustedes lo han oído, pero es un eslogan frecuente para mí, mal citado. Lo pongan entre paréntesis lo de mal y ya podemos decir que es citado o mal citado. Pero el código es ley o no lo ley, yo entiendo. Vamos a intentar explicar esto. Primero, los contratos inteligentes necesitan el derecho contractual, al igual que otros contratos tradicionales. Como vemos en un mundo jurídico, con lo cual es impensable otra cosa. Y en segundo, que el derecho contractual aplicable puede, al menos, en la mayoría de los casos, determinarse con la ayuda de normas tradicionales del derecho, por ejemplo, internacional privado. Como decíamos, el automatismo de los smart contracts, hablando de ello en sentido amplio, entonces se caracteriza por la falta de necesidad de intervención humana, por la innecesaria figura de un intermediario de confianza
permite que sean creados y ejecutados automáticamente. A pesar de estas ventajas que ofrece el smart contract, no significa que no existan alrededor muchas incertidumbres legales. Y volvemos al nuevo problema de si se consideran contratos o no, y la doctrina es muy variada. ¿Son realmente contratos? Básicamente se puede decir que si cumple con los requisitos legales, será un contrato. Pero ¿qué clase de respuesta es la que estamos dando? Claro, obviamente, si algo cumple con los requisitos para ser un contrato, deberá de serlo, y si no lo cumple, pues no lo será. Obviamente, es un perogrullo, ¿no? Por otro lado están los que dicen que no es, ¿no? Y dicen, si esos contratos son ejecutados por equipos que previamente han sido programados para ellos o creados por inteligencias artificiales, no serían considerados como contratos en el sentido jurídico estricto, ya que las máquinas no tienen voluntad y por ende no pueden generar ningún acuerdo, independiente de la alta complejidad de sus cláusulas que contengan un código, ¿no? Por tanto, el smart contract realmente no podrá ser nunca un contrato en el sentido de esta teoría, en el sentido jurídico. Si acudimos a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, pues sí, ¿no? Pero en el caso sí, en todo caso sería el documento en el que se recoge el acuerdo el que ha llegado a la parte. Ahora dice, ese documento será el encargado de ejecutar las prestaciones del contrato cuando se cumplan las condiciones pactadas por las partes. Y esta es precisamente la verdadera naturaleza del smart contract. Es una herramienta de ejecución de un contrato. Confundir el contrato con el documento que le sirve de soporte no parecería, bajo esta tesis, tener mucho sentido. Y se pone un ejemplo, hay un ejemplo que es el de la escritura pública. Es un mero soporte, lo que importa es si soporta una compra-venta, una donación, un préstamo, pero en realidad es un soporte. En definitiva, estamos ante problemas muy antiguos que hemos de resolver los juristas y que en el nuevo entorno digital necesita de nuevas herramientas, pero sobre todo de un profundo conocimiento de las instituciones jurídicas más clásicas. Y estamos en sede universitaria. Obviamente, no es que yo lo diga por encontrarnos y por proselitismo académico, sino porque obviamente hay que estudiar las instituciones jurídicas y saber a qué nos estamos enfrentando para poder partir de esa base y implicarnos en tecnologías jurídicas que nos están, entre comillas, complicando la vida, a los juristas, sobre todo. Otra cosa es, bueno, será que en un futuro el Machine Learning y la inteligencia artificial puedan configurar unas figuras que efectivamente nos hagan replantear estos conceptos que vengo comentando, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esta dicotomía entre una naturaleza y otra? Pues, por lo que decía antes, por la confusión entre los aspectos técnicos y legales. Tenemos que partir de la base de que aquí estamos, por un lado los técnicos y por otro lado los juristas. En mi caso, bueno, tengo una vertiente disfuncional, pero para el caso que a mí me ocupa es el jurídico el que más me preocupa y en el que me desenvuelvo actualmente, ¿no? La definición primera, y ahí está la confusión, viene de la desafortunada nomenclatura que se dio a los programas que se desarrollaban en el lenguaje de programación de los smart contracts en Ethereum, en Solidity. Al crearse este lenguaje de programación se decidió denominar contract a cualquier programa que se desarrollara en él, sin importar realmente las características ni la función de dicho programa. Esto ha derivado obviamente en que se popularice un concepto erróneo de contrato inteligente como cualquier código desplegado en una blockchain, algo que no es correcto bajo mi punto de vista. La segunda definición es un intento de simplificar el concepto de smart contract al máximo nivel. Independientemente de la naturaleza jurídica de los smart contracts, como contratos o no, lo importante para mí, yo creo que para todos, si son válidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dónde se regulan. Pues como en todos los contratos, en primer lugar, el que tendríamos que acudir es a la legislación de referencia. Y concretamente, si nos vamos a España, nos venimos a España, será el Código Civil Español, en casi todos los países o en todos los países de América Latina. Así, el título segundo del Código Civil Español regula los requisitos generales de los contratos y obviamente nos habla del consentimiento, del objeto y de la causa, que todos ustedes deben de tener claro a qué nos referimos, ¿no? El consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato, la causa de la obligación que se establezca, etc. Así que para que un smart legal contract tenga validez, debemos cumplir los requisitos esenciales del contrato. Lo único que tendremos que tener en cuenta es que los smart contracts es que a la hora de establecer variables, estas tienen que estar determinadas
o ser determinable, y es importante incluirlas todas antes de lanzar el contrato, pues una vez que se ejecute, es inmutable, pues ya se encuentra dentro de la blockchain. Volvemos al inicio de la exposición, eso ya sería inmutable. Obviamente siempre nos vamos a encontrar con problemas, por tanto, si el smart contract cumple con esos tres requisitos, esos tres mínimos requisitos, tendrá validez en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso el español, y desplegará todos sus efectos. Esta es la teoría general, por lo que también deberá de cumplir luego los requisitos específicos que tenga el contrato tipo de que estamos hablando, o sea, contratos de consumidores, de bienes inmuebles, tema mercantil, protección de datos, es decir, cualquiera de ellos. Estamos hablando solamente de la parte básica, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que se ejecuta de forma automática, con lo cual eso es algo muy importante. En todo caso, lo importante a priori para seguir avanzando seguir avanzando con la aplicación de esta nueva tecnología es que los smart contracts son totalmente válidos siempre que cumplan los requisitos legales previstos, en nuestro caso en el Código Civil y otras leyes específicas, pero debemos tener en cuenta las especiales características de estas tecnologías y en este caso blockchain a la hora de redactar y programar los smart contracts. Ha de tenerse también presente que constituyen minoría los smart contracts que no se acomodan en las cadenas de bloque. Recuerden que antes hablaba de que están los que están dentro de las cadenas de bloque y los que no están dentro de cadenas de bloque. La mayoría están dentro de cadenas de bloque, por lo que venimos hablando. Lo usual es identificar los contratos inteligentes con lo que se ejecutan en ellas, pero tengamos en cuenta y clara toda la explicación que venimos dando. Cierto es que la idea es que surgieron estas cadenas eran establecer un sistema de pago inicialmente, ¿no? Al inicio era así, ¿no? Eliminando la necesidad de intermediarios, ¿no? Pero cierto es también que cuando surgen problemas en la ejecución, los bugs, los errores en el código, en definitiva, informático, ha de habilitarse algún sistema de reclamación, dificultad que se agrava, por supuesto, por el hecho de que la cadena de bloques intervienen personas de diferentes jurisdicciones. Pensemos que esos millones, cientos o mil ordenadores se pueden encontrar en cualquier jurisdicción, en cualquier país. En tal sentido, y como ya se ha mencionado, aun cuando en algunos ordenamientos jurídicos de otras partes del mundo ya se han introducido referencias a las cadenas de bloques, podemos hablar, por ejemplo, las de los Estados Unidos, la de Nevada, la de Vermont, la de Delaware o Arizona en Estados Unidos, por ejemplo, en 2017, el gobernador de Nevada, Sandoval, firmó la legislación que proporcionaba un marco jurídico al uso de la tecnología blockchain de los smart contracts, algo que de por sí ya era bastante importante, además en un país que es bastante proclive a poner en marcha cualquier aspecto que tenga que ver con la tecnología y sobre todo con la economía. Sin embargo, en la realidad jurídica española, por ejemplo, no existe ninguna mención de ellas a nivel legal. Por tanto, no contamos más que con la legislación general para afrontar tal novedad, como venía comentando hace un momentito, ¿no? Y en lo que ahora importa, por ejemplo, pues tendríamos la Ley 34/2002 de Servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, la Ley sobre el Dinero Electrónico 21/2011, la Ley sobre Firma Electrónica, la normativa civil y mercantil, la legislación en protección de datos, en definitiva, todas estas legislaciones que serían las que nos hacen llevarnos al punto en el que queremos encontrarnos con respecto a cómo podemos categorizarlo. Obviamente la regulación y análisis de los smart contracts también se puede abordar desde muchos otros ángulos para la validez, por ejemplo, como comentaba antes, el derecho internacional privado, ¿no? O sea, tradicionalmente la cuestión de que la ley que se aplica a un contrato está determinada por las reglas del derecho internacional privado, eso lo sabemos todos. Sin embargo, la literatura contra los contratos inteligentes es escasa, ignorando en gran medida el derecho internacional privado, y ha decidido simplemente asumir que se aplica una determinada ley nacional, de lo que acabo de decir. Sin embargo, no tiene en cuenta que el derecho internacional privado también tiene mucho que decir. O argumentan, por ejemplo, que los contratos inteligentes, especialmente cuando se almacenan y se hacen cumplir con la ayuda de la tecnología blockchain, son difíciles de asignar a un sistema legal en particular, porque las transacciones blockchain se llevan a cabo por principio simultáneamente en computadoras dispersas y en muchas jurisdicciones diferentes. Sin embargo, esta pregunta, que es bastante interesante, yo creo que perfectamente la puede desarrollar el derecho internacional privado y es capaz de lidiar con estos contratos inteligentes. Las reglas tradicionales que determina la ley contractual aplicable son capaces de asignar contratos inteligentes a un sistema legal en particular. Obviamente sí. Pueden determinar la ley aplicable si los contratos inteligentes se operan en diferentes computadoras ubicadas en diferentes jurisdicciones con la ayuda de las tecnologías blockchain. Obviamente, por lo que vengo diciendo es sí.
¿Qué nos falta, por ejemplo, en Europa? Pues nos faltan reglas en Europa sobre derecho internacional privado que puedan lidiar con la gran mayoría de los contratos inteligentes. Por tanto, parece correcto decir que si el reglamento de Roma I, dentro del derecho internacional privado y dentro de la Unión Europea, no es aplicable a los contratos inteligentes como tales, sí lo es a las obligaciones que ayudan a controlar y supervisar, documentar o ejecutar el contrato inteligente. En cualquier caso, no debería importar si el reglamento Roma I se aplica al contrato inteligente como tal o simplemente a las obligaciones legales. Al final es el reglamento Roma I el que determina la aplicabilidad o no, y es al que tenemos que basar. Lo que no es discutible, desde mi punto de vista, es que las dificultades que plantean los smart contracts requieren de una regulación europea inspirada en las buenas prácticas, por ejemplo, la americana y la francesa, que es bastante interesante, así como otros estudios formulados, por supuesto, en UNIDROIT, en la CENUMI, en la UNCITRAL, el Comité de Normalización del Derecho Mercantil de la ONU, ¿no? Una regulación a nivel europeo, como vengo diciendo, creo además que se debe de afrontar mediante los reglamentos. Ustedes saben que existen, además de otras figuras jurídicas, tenemos las directivas, tenemos los reglamentos. Las directivas necesitan luego una incorporación a las legislaciones nacionales. Por tanto, no tenemos una normalización completa porque cada una de las legislaciones puede, teniendo en cuenta ese mínimo de la directiva, legislar en sentidos más o menos parecidos. Por tanto, la mejor forma sería abordarlo mediante un reglamento que tiene una aplicación directa en todos los estados de la Unión Europea. Eso es importante. Por hablar algo de la Unión Europea y con respecto a qué se ha estado haciendo, a grandes rasgos tenemos, por ejemplo, en febrero del 2018, la Comisión Europea, en colaboración con el Parlamento Europeo, lanzó el Foro y Observatorio Europeo de Blockchain. El observatorio y foro actúa como una plataforma de participación de las partes interesadas y es una iniciativa para acelerar la innovación y la adopción del blockchain mediante la presentación de intercambio de conocimiento, participación de la comunidad, mapeo de proyectos, grupo de proyectos sobre casos del uso, marco regulatorio, por supuesto, producción de informe temático. En definitiva, es muy, muy complejo y bastante importante en Europa. Para reforzar el trabajo de este observatorio y foro europeo, la Comisión ha lanzado una convocatoria de licitación para examinar los aspectos legales y regulatorios relacionados con las tecnologías inspiradas en blockchain, así como los impactos socioeconómicos, obviamente, de la tecnología. El estudio investiga los aspectos legales y regulatorios relacionados y, por otro lado, tiene o ha permitido que se tenga una visión general y amplia sobre el impacto socioeconómico de esta tecnología. El estudio debe reforzar o complementar el trabajo a través de una infraestructura de blockchain de la Unión Europea que en principio tenía que haber estado lista en 2019. Por otro lado, el observatorio hace mucho, creo que fue a finales del 19, pues elevó un informe y en sus conclusiones formuló una serie de recomendaciones, obviamente como suele hacer la Unión Europea, en la que establecía o creaba las definiciones, mejor dicho, venía a decir que había que crear definiciones simples y útiles de la tecnología blockchain en el seno de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que las definiciones no están consensuadas a nivel global, por lo tanto, por lo menos en la Unión Europea se quiere hacer algo a nivel Unión Europea. Comunicar, por tanto, también las interpretaciones legales a los diferentes Estados miembros, escoger la normativa adecuada en función de la aplicación material de la tecnología blockchain que se debe utilizar, armonizar la normativa, ya digo, como comentaba, que sería el reglamento el más idóneo. En definitiva, los autores del documento además se muestran partidarios de que los legisladores desarrollen el proceso regulatorio de la mano del sector privado, ya que la historia demuestra que la tecnología disruptiva, en este caso, y la ley al final siempre acaban en contra. Disculpe, doctor Tejeda, disculpe. Nos quedan 2 minutos para concluir. Quería hablar de la Asociación Europea de Blockchain. Esta se fue creada en el 2018 y une a nivel político a todos los Estados miembros de la Unión Europea y los miembros del Pacto Económico Europeo, que como ustedes saben son también Noruega y Liechtenstein, aunque no formen parte de la Unión Europea. Los signatarios de esta declaración trabajaron conjunto para hacer realidad el potencial de todos los servicios que tienen que ver con blockchain
y además como parte de este compromiso importante es que están construyendo una infraestructura europea de servicios blockchain, la EBSI, bueno, el acrónimo en inglés, ¿no?, que brinda servicios públicos transfronterizos en toda la Unión Europea utilizando esta tecnología. En 2020 se espera, pero no va a ser así, que esté terminada de desplegar una red de nodos de blockchain distribuidos en toda la Unión Europea, admitiendo aplicaciones centradas en caso de los usos seleccionados. En diciembre del 19, creo que fue, la Comisión Europea inició una consulta de mercado abierto en preparación de la contratación precomercial de blockchain europea, que busca soluciones novedosas y mejoradas de blockchain para la evolución futura de la infraestructura de servicios, y se invitó a todas las partes interesadas del mercado a participar en estas actividades. Y bueno, me gustaría hablar de la asociación pública-privada. Hay una cooperación pública-privada, como venía diciendo, que es fundamental para avanzar y garantizar la adaptación. Fue lanzada también en abril, en este caso en 2019, primavera, la Asociación Internacional de Aplicaciones de Blockchain de Confianza, el acrónimo en inglés es INAFBA, y es una organización de múltiples partes interesadas y que se encuentra en Bruselas. Reúne a todos los proveedores y usuarios de DLT con representantes de organizaciones gubernamentales y organizaciones y organismos de establecimientos para estandarizar todo el mundo de la blockchain y de los smart contracts. Yo creo que he dado una amplitud de mira bastante importante. No sé si he conseguido dar un aspecto pedagógico o no, espero haberlo conseguido, o por lo menos crear una sensación de necesidad en los estudiantes de seguir investigando y trabajando esto, porque es nuestro futuro. Ya lo dijo antes el rector, y la universidad está trabajando mucho en esto, y todos vamos a seguir trabajando porque las tecnologías disruptivas han venido para quedarse y no nos queda más que convivir. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Antonio Tejeda, por esta valiosa exposición, no solo por la relevancia de la temática, sino también por su vigencia.